acaba de decir ese chico que pare. I was cycling from my city to Vietnam Really? in a few years ago. Really? Yeah. We say in Spanish salud. Salud. Like cheers. Yeah. Campe. Campe. Yeah. Campe. Es conocida por ser una de las playas más bonitas al sur de China. En la etapa de hoy, descubriendo el casco antiguo de Beihai. Me impresionó que me abrieron tan fácil porque normalmente en los cascos antiguos no dejan entrar bicicleta ni moto, pero aquí sí estoy viendo bastantes motos. A mí es que me encanta la arquitectura y ver este tipo de construcciones tan antiguas. Los manglares de la Bahía Dorada de Beihai. Una almejita. El menú es para 2 personas y tan solo cuesta 3,15 €. Esa es de las mejores comidas que he tenido en China gracias a la aplicación. Llevamos queriendo probar esta fruta mucho tiempo. Es esa grande de ahí. El tamaño. Are you sure? Yeah. Okay, thank you. You're the guest. Thank you, my bro. I think we'll be good. You're welcome. Because I had this one, but I don't need it anymore. You can use it. Hoy desayunito en la tienda. Tenemos babazú, un par de mandarinas y una bollería. Muy buenos días en este increíble y precioso lugar. Me levanto. La mañana está increíble, pero la noche la pasé terrible. Y así es molesto tener un mosquito en la habitación o en la tienda de campaña. Imagínense tener como 50, porque habían más de 50 por fuera de la tienda. Y a las 3 de la mañana, algo así, empezó a llover. Y claro, la tienda no la preparé para la lluvia, la puse más o menos bien, pero una parte se quedó poco tensa, entonces empezó a caer como una pequeña gotera, digo, no. Claro, no podía salir, porque si salía los mosquitos entraban dentro de la tienda. Entonces nada, la arreglé por dentro como pude y al final dormí, pero sí tuve un par de minutos ahí que... Pero bueno, así es la vida de camping, así es tener ese estilo de vida. Algunas noches no descansas tan bien, pero bueno, es un día maravilloso, así que vamos a aprovecharlo. El plan de hoy es ir a Beihai, que está muy cerquita de aquí, es una ciudad costera con preciosa playa. De hecho es la misma que está aquí, pero allí tiene mucho más arena, se llama Playa de Plata. Así que vamos allá. Empezamos a pedalear. ¿En qué lugar me levanto, Seguimos recorriendo el paseo. Lo siguiente que voy a visitar son los manglares. España. Yeah. What are you fishing? La marea está muy baja. Intenté que me dijeran que van a pescar, pero no me entendían. Es asombroso la cantidad de gente que hay. La mayoría de la gente del pueblo alrededor vive en el mar, así que... Están cogiendo ostras también. Acabo de mirar un poquito de información y se confirma que en esta zona las perlas son muy tradicionales y famosas, pero no acaban en collares como el resto del mundo. Se utilizan para hacer cosméticos, ya que creen que el polvo de perla es bueno para la piel.
aunque una minoría sí que acaban en collares. Esta es una de las marcas más conocidas. Esta es una de las marcas más conocidas. Lo que mayoritariamente se recoge es almejas, cangrejos, gambas y meros. Ya empieza la zona de los manglares. Se pueden recorrer estas pasarelas. La mayoría de gente viene y contrata un tour con estos carritos. Te llevan hasta el faro. Menuda crack. Yes. Yeah, hey. So beautiful. 确实很美。 Yes. ¿Te sacas una foto conmigo? 这是你的照片。Soy Jenny. 来，我也来拍一张。再拍几张啊？ OK. 会一点点中文。 Bye bye. Llego al principio de la playa de La Plata. A esta zona se le conoce como la primera playa de la zona bajo el cielo. Y es que está considerada la primera playa de China. Está muy pegada a la frontera con Vietnam. Este es el paseo y la playa. Toca bañito. Hace muchísimo calor. Es conocida por ser una de las playas más bonitas al sur de China. Un par de tienditas a lo largo del paseo. Vamos a comprar un heladito. Necesitaba algo frío, hace muchísimo calor. Muchos lugares para comer marisco. Y llegamos a la entrada principal. La verdad no esperaba disfrutar tanto de la playa en mis últimos días en China. Llevo como 2 semanas en el paraíso, bueno llevaba, en Hainan. Me bañé todos los días y hoy justo, que es el día que tenía para baño, para disfrutar de la playa, sale el sol. Así que estoy muy contento porque ayer y antes de ayer llovió muchísimo. De hecho anoche también. Y llegar a este lugar, que es una de las playas más famosas de China, con este tiempo, a ver si encuentra algo. Pensar que todo esto, todas esas bolitas, lo han hecho los cangrejos. Así se ven, pero hay muchísimos en la arena.
que pagar 25 céntimos la ducha por 50 segundos. Seguimos la ruta. Nos despedimos de la playa. Voy a buscar un sitio para comer. Tengo mucha hambre. Acabo de ver esta oferta en la aplicación. El normal vale 144, pero está rebajado a 25. Deben ser como 3 euros y pico. Son unas gambitas, almejas, ostras. Qué rico. Vamos. Este es el lugar. Tiene gente, así que aquí se queda Polo. En las peceras con el pescadito fresco, el marisco. España. España. Aquí están los señores comiendo. Creo que es el menú que voy a tener yo. Es un té de jazmín, no sé si se ve, pero muy bueno. Seychelles. Bueno, langostinos, un poquito de arroz. Tengo que dar las gracias a los chicos con los que estuve viajando a la isla de Hainan, que me enseñaron esta aplicación. Seychelles, unas almejitas. El menú es para 2 personas y tan solo cuesta 3,15 euros. De normal cuesta 15 euros, algo así, pero con el descuento de la aplicación sale 3 euros. Creo que voy a salir rodando de aquí. Menos mal que hoy voy a dedicar el día para estar muy tranquilo, visitar la ciudad. No voy a pedalear mucho, entonces puedo hacer la digestión, pero se viene con mi nona. Empezamos con las almejas, son las que directamente estaban los pescadores hoy cogiendo por la mañana. Buenísimo. Es la de la zona de los manglares, donde dormí. Ahí vienen las ostras. Seguramente sea de las mejores comidas que he tenido en China, gracias a la aplicación. Tan solo 3 euros todo esto, menú para 2. Vamos con las ostras. Turno para la vieira. Tiene cebolla frita por encima. Increíble. Muy bueno. Vamos con el langostino. Y una salsita. En la descripción ponía festín. Es más que festín. Para una persona es demasiado. Muy rico todo. Y no solo eso, es la forma en que cocinan el marisco. Es muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado, pero el sabor que le dan, buenísimo. Es una loca. It's a local fruit. Oh, good. Okay, Seychelles. De postre. Último langostino. Solo quedan las cáscaras y las conchas. Los platos están completamente vacíos. No sé cómo, pero empecé a comer y lo acabé todo. Very full, very full. Ok, sí. Vamos a probar la fruta. Esta la compré el otro día, pero el color es diferente. Es la misma, pero creo que todavía no está lo madura. A mí me gusta. Bueno, sí está buena. Y es que con la misma aplicación podemos encontrar un hostel por tan solo 18, que viene a ser 2 euros. Salgo del restaurante, la verdad que no puedo pedalear.
Comí muy rico, muy bueno todo. Vamos a descubrir la ciudad. Vamos a seguir descubriendo la ciudad. Salgo del restaurante, comí muy rico. Esta calle por la noche seguro que se pone buena. De normal no me suelo quedar en hosteles, pero he visto una oferta que por 2 euros me puedo quedar en uno, así que voy a descansar un poquito esta noche. Y por lo que he visto, está aquí, la ubicación es bastante buena. Después iré a visitar el centro, la parte histórica, la tengo a 7 kilómetros, pero está al lado de la playa, el hostel, así que creo que es este. Esta chica también va al mismo hostel. Aquí se queda Polo. Hay que subir hasta el segundo. Ni hao. Este es el hostel.这里还有其他骑乘者吗？骑乘挺好挺好。Nice to meet you, bro. Nice to meet you. Wow, increíble, increíble. Ha sido una casualidad increíble. Cuando vi tu bicicleta abajo dije, creo que la conozco. Es de algún viajero que conocí hace poco, efectivamente. 真是不可思议的巧合。当我在楼下看到你的自行车时， Voy dirección Vietnam también. 我也要去越南。我不是去越南，我没有去啊越南，啊我要去西藏。西藏 OK。 谢谢。Vamos a la habitación. Vincent. Se me caduca la visa en 4 días. 我之后也会走这条路线，因为我现在必须去越南。我的签证4天后就到期了。OK。 Mira lo que me acaba de poner. Si el destino lo permite, nos volvemos a encontrar en el Tíbet. Yes. Aquí está la bicicleta de mi amigo. Cuando vi las alforjas naranjas dije, reconozco esta bicicleta, no sé de quién, pero la he visto antes seguro. Y resulta ser que es el chico que me hizo las tomas de drones de la isla de Hainan y también el que estuvimos recorriendo pues toda la mañana con el grupo grande de ciclismo la isla. Fue mi último día en la isla. Increíble, casualidades. Justo me acaba de decir que él va a hacer la ruta hacia el Tíbet. Y yo ahora mismo estoy un poco indeciso porque quiero ir a Vietnam, pero va a empezar la temporada de lluvia. Entonces estoy pensando que igual hago un desvío de un par de meses y hago esa ruta. Y verlo aquí ahora fue como... Yo creo mucho en las conexiones y verlo ahora me acaba de decir que él lo va a hacer también. Y... ¡wow! Vamos a ver. Salimos del parking. Muy pintoresca.
Vamos a por el postre. Siempre hay espacio para algo dulce. Ni hao. This one? You got? A diferencia de los otros que he probado, este tiene una capa bastante sólida de coco. Aparte, la cremita de coco por los lados. Está buenísima. Lleva piña, mango, taro. Llego a la plaza del Golfo de Beihai. Jugando al ajedrez chino. Allí estaban haciendo una especie de tai chi. Y aquí hay un grupo de percusión. China en estado puro. Me encanta. Es lo mejor de China. Nunca para de sorprender. Okay. Acaba de decir este chico que pare. Hello, bro. How's it going, bro? Really good. Are you? What is your How's it name? going? Really good. Let me see. This is your channel? Yeah, man. So Yeah. where you from? Spain, España. Spain. Spain. Yeah. Type. Okay. You? I'm from here. I'm From local. here? Yeah. Oh man, this is a paradise. Now you cycling over the world Yeah, I'm cycling from Japan to Australia. from Japan to Yes. to Syria, To Australia, yeah. Syria, Australia. Australia. Yeah. Yeah. Okay. Yes. Sounds. I was cycling from my city to Vietnam Really? in a few years ago. Really? Yeah, Oh yeah. man. I was a couch surfing host in this city. You know that? Oh. You know the couch surfing? Yeah. I know couch surfing. I was using a lot. Yeah, now I'm sleeping in my tent. Would you like some drink? Coffee, yeah, juice, maybe. or anything else? Maybe a coffee, yeah. Or a latte? Latte. That's it. Okay. Next destination is Vietnam. Vietnam. Yeah. I'm going there. My visa expired like in 4 days. So 4 days later. Yes. From 4 days today, later. 4 days. So I will need to be by the 16th in Vietnam. Yeah. Okay. If you want to go Vietnam, I will give you some advice. Yeah. Because I have been to Vietnam so many times. Really? Yeah. Enjoy. Thank you, man. Thank you so much for the invitation. We say in Spanish, salud. Salud. Like cheers. Yeah. Campe. Campe. Yeah. Campe. I have been Vietnam so many times from the north to the south. How is cycling there? I don't remember any detail because it's too long. Too long. Yeah, Okay. it's too long. 10 years is Yeah. I normally go there because I like the architecture of the buildings. Normally it's really old houses and some historical places. You can have a few temples there, so that's why I go. Enjoy your time there. Yeah, I will. I'll let you know how it is. Keep in touch. Thank you, brother. See you after. Menudo crack. Después nos vemos para cenar. Nada, resulta que me ofreció quedarme en su casa. Justo hoy, normalmente no reservo nunca hotel, estoy siempre acampando y demás, pero hoy dije, bueno, es barato, vamos a ver si reservo la noche y demás. Y lo hice, pero justo ahora me ofreció quedarme en su casa, así que capaz que hoy me quedo en el hostel y mañana me quedo con él. Así que nada, increíble, casualidades de la vida.
Me lo encuentro de camino al centro, así que... Llego a la zona del casco antiguo. Ya se pueden ver los edificios. Esta es la puerta de entrada al casco antiguo. Hija, sí, sí. Me abrieron la puerta como... Entré como Pedro por mi casa. Un poco como me lo imaginaba. Quizá peor conservado de lo que esperaba. No todos los edificios están nuevos. Hay bastantes fachadas un poco deterioradas. Pero a mí es que me encanta la arquitectura y ver este tipo de construcciones tan antiguas, pues me gusta. Pero sí es verdad que me lo esperaba un poco más cuidado. Por lo menos esta parte primera. Me impresionó que me abrieron tan fácil, porque normalmente en los cascos antiguos no dejan entrar bicicletas ni motos, pero aquí sí estoy viendo bastantes motos. La calle es muy larga. No me la esperaba así. Es bonito, pero claro, visité el casco antiguo de Hainan, que para mí es uno de los más bonitos de lo que he visto de China. Entonces este ya pierde un poco de valor, pero aún así me gusta. Al lado del casco antiguo tenemos este canal. Es una zona bastante antigua, amurallada. Viene a ser como un islote. Miren qué barcos tan tradicionales. Estoy entrando en la zona escénica del puente de Aishan. Estoy muy emocionado porque en esa dirección, muy cerquita, está Vietnam. Estoy a solo 200 kilómetros. Es el típico sueño viajero de todos los mochileros, seguramente. Y llegar con la bici de la manera que lo estoy haciendo me emociona mucho. El plan para mañana es seguir bordeando toda la costa. Esta parte está mucho mejor conservada. Fachadas son mucho más bonitas.
La verdad no esperaba la calle tan larga. Ni hao. Se quedó mirando. Hay cafeterías muy bonitas. Este es el final de la calle. Creo que es mi parte favorita. Mucho más tranquilo. Esta es otra de las calles principales. Hello, ni hao, my friend. 你从哪里骑单车过来？ España. 啊？ España. 哦，西班牙。 España. 哦，祝你旅途愉快。哪一个？哪个挑个挺多？我知道哪个好。8块多。老板，你好。你好，很好吃哦，尝一下。哦，谢谢。谢谢你。 不用谢你。 Llevaba queriendo probar esta fruta mucho tiempo. Es esa grande de ahí. Rica. ¿Qué sea? Y esta es la otra. Es una mezcla entre un mango, una papaya. Hatsu. Hatsu. Wow. Really good. Está muy buena. Está tirando más a mango. El tamaño de la fruta es enorme. La pelan y la cortan en rodajas. Esta es la misma fruta, fijaros el tamaño. ¿Ok? 1、2。谢谢，谢谢你。Hashetan, gracias. Significa si le queda bien. Hashetan, gracias. Me llevo las dos, €1 cada una. Estoy recorriendo los principales edificios históricos. Este es el consulado francés. La oficina de correos de 1876. La oficina de correos de 1876. Esta ciudad tiene muchísimos edificios occidentales porque se abrió el turismo y se convirtió en uno de los principales puertos en la ruta de la seda. Es por ello que conserva muchísimos edificios de estilo colonial. Siguiente parada, el parque Sun Yat-sen. Cerramos la tarde viendo la puesta del sol. Y buena playita. Creo que llegué en el momento perfecto. ¡Wow! Espectacular.
Vamos a recorrer la avenida marítima hasta el casco antiguo. Se está pintando el cielo de unos colores maravillosos. Me quedan poquitos días en China. La verdad que la voy a echar mucho de menos. Mucho de menos. Pero bueno, tengo el presentimiento que volveré. Volveré, no sé si pronto, pero tengo muchas cosas para visitar, para ver. Y esta gente merece la pena otro viajito. A esta ciudad se le conoce como la ciudad de las perlas. Ni hao. Por eso hay muchísimos puestos a lo largo del paseo. In the way to the hostel now. Are you in the hostel now? In the way. Maybe I will be there in 25 minutes, 30 minutes. So Okay. I'll let you know when I will be there, okay? Yeah, my location is very close to the hostel. Perfect. When you get there, you just send me a message. Perfect. I think around 8:20, something like that, I will be ready. Quedé para cenar con Pan, el chico que conocí hoy. La estación de tren es muy moderna. Voy a dejar la bici y nos vamos de cena. Hello, my brother. Nice to see you again, Nice bro. to see you again. Okay, sit down, please. Yes. I'm not used to now. I don't remember the last time I was in a car. Llegamos. Este es el sitio donde vamos a cenar. Muy local. I like it. Local spot. I like it. What do you want to eat? Fried rice, fried noodle. Up to you, bro. I No. trust you. Anything that you want. You can see the picture. The fried rice noodle. Fried rice noodle with beef. Yeah. Okay. Is that one? Yeah. Okay. Let's do that. Noodle chả quá. Would you like some drink? Yeah. Everything. I don't know. Do you recommend any local drink? Any local drink that you? Sorbet milk. Sorbet milk. This one? This one? Sorbet milk. Okay. Okay. Lúc này tổng lại. On me, okay? Are you sure? Yeah. Okay. Thank you. You're the guest. Say shit. Oh, nice. This one's me. Enjoy, bro. Yeah. Try. This one looks so good. Nice. So what's the name in Chinese? Chinese name? Cháo phần. Chao Fan. Yeah. We say buen provecho in Indonesia. Yeah. Buen provecho. Enjoy your meal. Enjoy your meal.
so much. Really pretty. Really good. Which kind of sauce they put it? The sauce. They put something like the powder that made the meat more tender. So good. The processing made the meat more tender. Taste very fresh. Yeah. So second spot. We are going for something sweet. I love sweet. Vamos por algo dulce. 你好，晚上呀。你好。哎，你好。你好。上水呢，平给的。 This is the place. El paraíso. Okay. Ahí vienen los postres. Mira la bomba. Sí, sí. Try it. So, Highly recommend. what is this one? This is made by some herbs with the rice. They mix. Yeah, Okay. it tastes like a jelly, but it's really soft, really tender. Let's try it. Yeah. And this is with coconut. This is with the coconut milk. They put some the Watermelon. watermelon and the sweet melon. Mm, Watermelon, sweet melon, looks nice. And yours? sweet potato. Sweet potato. Yeah. With the coconut milk. Let's try it. He probado un montón de diferentes dulces de estos, con coco, con sandía. Es la primera vez que pruebo. Es como si fuera un helado, una gelatina. Se huele muy bien. You can try. You try. Toda la fruta que lleva. You know that? Look at this. Tengo nuevas bolsas waterproof. It's suitable. Yeah. Thank you, my bro. I think it will be good. You're welcome. Because I had this one, but I don't need it anymore. You can use it. I think it will be good. Yeah. You can use it with your next journey. Will be You perfect. see, it's really strong, huh? Yeah. It's really strong. It's good. Let me check this one. Yeah. Front back.